Yo quise definir lo que es un modelo principalmente porque los utilizamos mucho, pero a veces no tenemos claridad de qué es lo que son. Utilizamos modelos en ciencia siempre. Y los utilizamos para hacer una representación de una ley, de una teoría, de un esquema, de una gráfica, una representación matemática, ¿ya? A través de estos modelos nosotros estudiamos los diferentes fenómenos que vemos o no vemos en la naturaleza, ¿cierto? Porque hay fenómenos que no los vamos a poder ver directamente, no sé, como la expresión de una supernova, pero igual vamos a hacer un modelo de ello, ¿cierto? Entonces, para eso usamos los modelos científicos en este caso. Y precisamente para los átomos se empiezan a utilizar modelos para explicar, ¿ya? Entonces, el primero es el de Dalton, que más que un modelo es una idea, ¿sí? Es una idea de qué es lo que era el átomo, de qué es lo que estaba formada la materia. Sigue con esta idea de Demócrito, ¿cierto? La materia está formada por átomos, los átomos de un mismo elemento son todos idénticos, los que son diferentes obviamente son distintos. Empieza a hablar con la idea de compuesto, es decir, cuando yo tengo uno o más átomos unidos, estoy frente a un compuesto, ¿cierto? Y diferentes sustancias pueden tener una relación de átomos iguales. Y obviamente las sustancias diferentes entre sí van a tener compuestos que son distintos entre sí, ¿ya? Por esta idea de que los átomos son idénticos entre sí cuando hay un mismo elemento. Y lo que más importa acá es como la representación que hacía Dalton, que era de algunos elementos conocidos de la época, ya como el oxígeno, el hidrógeno. Utilizaba esferas macizas y las representaba con símbolos para cada elemento conocido en esa época, ¿ya? Eso es lo importante de este modelo. Entonces, unos años después, bueno, bastantes años después, viene Thomson, pero acá me gustaría dejar algo en claro. Thomson se pone a experimentar a través de esta propuesta que está acá, ¿cierto? Donde tenemos una cápsula de vidrio conectada a una corriente, pero este montaje lo hace primero Faraday, ¿ya? Faraday, después de establecer su ley de inducción electromagnética, se pone a trabajar con este mismo montaje para conocer de qué estaba formada la materia. Es decir, se empieza a meter en un área de el átomo también. Entonces, lo que hace es encerrar gas a partir de este gas que tiene encerrado y de colocarle una diferencia potencial, que en este caso es una corriente eléctrica, empieza a darse cuenta que tenía zonas oscuras, zonas claras, y los gases se comportaban de diferente manera. Entonces ya después Faraday no puede continuar con esto porque Faraday muere y vienen otros científicos que ocupan el mismo experimento, y a partir de este experimento que fue planteado por Faraday, Thomson descubre que la materia tiene algunas particularidades, como por ejemplo que habían cargas eléctricas dentro de este tubo, es decir, la materia estaba formada por cargas eléctricas, y además habían elementos que producían una cierta radiactividad. Entonces, Thomson se da cuenta que el modelo de Dalton no podía explicar ni la radiactividad ni estos rayos catódicos que veía, que en realidad son electrones, ¿ya? Como rayos de electrones que se generan dentro de esta cámara de vacío, que al final es una cámara de vidrio. Entonces él, a partir de este experimento y de otras ideas que él tenía, propone su pastel de pasa, que yo creo que a lo mejor lo hemos visto en alguna otra asignatura, que es simplemente colocar que el átomo que forma la materia es una gran masa de protón, es un protón grande, y en él están incrustados los electrones. Entonces, a partir de sus estudios también él determina tanto la masa del electrón, la carga del electrón, obviamente mezclado con otros científicos, siempre pensando que entre los científicos se apoyan para poder llegar a estas conclusiones. Nunca hay un trabajo autónomo solamente, ¿ya? Pero principalmente está el modelo atómico de Thomson, un gran pastel positivo con pasas incrustadas en él con carga negativa, ¿ya? Luego viene el modelo de Rutherford, en donde cambia rotundamente lo que se había pensado en el pastel de pasa, porque el de Rutherford es un modelo planetario, ¿sí? Es decir, tenemos un núcleo positivo con cargas eléctricas negativas a su alrededor. ¿Ya? Entonces, importante acá, tenemos muchas ideas de lo que hace Rutherford. Principalmente, él llega a este modelo planetario gracias a este experimento que plantea, que es disparar a una lámina de oro átomos de helio doblemente ionizados.
¿sí? Lo que nos interesa son átomos de helio. En esa época se trabajaba solo con el hidrógeno y el helio porque son los primeros dos elementos de la tabla periódica y que son los que más se conocían en esa época. Entonces, esos son los elementos con los que ellos trabajan. De hecho, los modelos atómicos están en base solamente a cómo se comporta el hidrógeno, ¿ya? Y a medida que ya después avanza el conocimiento, es como yo establezco el átomo o el comportamiento atómico de los otros elementos de la tabla periódica. Y entonces acá lo que nos interesa principalmente es que el modelo atómico de Rutherford es el planetario y viene a cambiar rotundamente lo que había planteado Thomson o Dalton, ¿ya? El modelo atómico de Bohr es muy parecido a lo que plantea, de hecho es el mismo que plantea Rutherford. Sin embargo, empieza a agregar elementos que son súper importantes y que también tienen que ver con el descubrimiento de las líneas espectrales. Ya se empieza a dar cuenta Bohr que tenemos más elementos que el hidrógeno, que tenemos diferentes comportamientos y que esta estructura del átomo que Rutherford proponía realmente tiene que ser una cosa más ordenada. Tenemos orbitales, estos orbitales van teniendo electrones que giran en estas órbitas, el núcleo está formado no solamente por protones, sino por otra carga que lo hace que sea neutro. Tenemos también saltos de estos electrones de un orbital a otro, entonces vemos que cuando estos saltan tenemos absorción o emisión de energía según el nivel al que saltan. Y entonces es así también como se logra explicar el por qué nosotros vemos luz. Cuando nosotros prendemos la luz, lo que estamos viendo realmente es que el fotón está emitiendo una radiación, ¿ya? Cuando salta de una órbita de mayor energía a una de menor energía. Entonces esa es la explicación de por qué nosotros vemos esos fotones cada vez que encendemos la luz. Y también es la explicación de por qué vemos fotones con color rojo y otros de color verde, porque cada uno tiene asociado una frecuencia de radiación o una cantidad de energía. Si yo tengo menos energía, lo que veo es un fotón más enrojecido. Si tengo un fotón más energético, lo que veo es un fotón más azulado, ¿ya? Esto es gracias no solamente a los modelos, sino que al descubrimiento de las líneas espectrales, que está asociada directamente, a los elementos de la tabla periódica, digamos. ¿Qué pasa cuando se corta la luz? En general. ¿En qué sentido? Porque en el fondo también, ¿cómo se llama esto? Es un botón, igual baja. Claro, mira, yo lo que me refería principalmente es que cuando yo prendo la luz y veo, porque la luz al final se genera por esa diferencia potencial que se da en el enchufe, ¿cierto? Entonces yo prendo la luz y cuando yo veo esa luz, cuando yo la miro, al final lo que está ocurriendo es esa diferencia de órbita entre un electrón y otro, ¿ya? Obviamente cuando no hay luz y yo tengo oscuridad, no tengo esa frecuencia o esa radiación que yo debería ver, ¿sí? Es solamente cuando, en este caso lo explico solamente cuando yo prendo la luz y veo esa luz que está prendida, lo que estoy viendo al final es como ese salto del electrón de una órbita a otra, ¿sí? De mayor a menor energía. No sé si se entiende eso. Sí, entendí. Ya, sí, ahí que quede claro, eso es súper importante. Bueno, y tal como les decía, esas diferencias de colores nosotros vamos a ver ahora que tienen que ver con las líneas espectrales. Entonces, una vez establecido como los modelos atómicos, es importante que vamos a hacer como un corte en lo que son los modelos, porque vamos a explicar hasta lo que se conoce hoy en día, y luego vamos a partir con ser un poco más específico en esto que proponía Bohr, ¿ya? Es importante hacer ese énfasis. Entonces, actualmente hay dos modelos que se aceptan. Uno es el modelo mecánico cuántico y el otro es el modelo estándar. El primero está basado principalmente en el ingreso de la mecánica cuántica, es decir, en donde yo ya tengo un mar de posibilidades, en donde yo ya estoy ingresando fenómenos cuánticos propuestos por de Broglie, por Schrödinger, que son trabajos que empiezan a decirnos que la luz, en que los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos, ya no los trabajamos solamente como una partícula, sino que lo empezamos a asociar ondas. Ya empezamos a mezclar ondas, empezamos a mezclarle matemática. Lo hace primero Maxwell a través de sus ecuaciones del electromagnetismo, pero de Broglie y Schrödinger hacen como una rama externa a la física clásica, que es la mecánica cuántica. ¿Ya? Entonces, donde yo empiezo a trabajar mucho más en profundidad lo que es la formación del átomo.
Entonces ya le empiezo a agregar matemática a cómo explicar el átomo y a partir de ahí ellos asocian el átomo a una ecuación de onda, a una función de onda. Esto es lo que a nosotros nos importa por ahora de este modelo, ¿ya? Porque es mucho más complejo y realmente se escapa un poco de lo que necesitamos saber en este curso, ¿ya? Pero eso es lo importante, el modelo mecánico cuántico asociado a los trabajos de Broglie y de Schrödinger. Y el modelo estándar, bueno, yo creo que ustedes lo saben porque es algo que se manifiesta a veces mucho en lo que son las redes sociales, las noticias, que es que ya el átomo ya no está formado por protones y neutrones, sino que gracias a los aceleradores de partículas se ha podido determinar que hay partículas más pequeñas, es decir, partículas elementales. Ya no es el electrón ni el protón el más pequeño, sino que hay otros más pequeños. Entonces, a esas partículas elementales las llaman leptones y quarks. Y definen también que hay varios tipos de leptones, varios tipos de quarks. En los leptones están los electrones. Y vemos que estas son las partículas que van a constituir a la materia, al átomo. Y así también, si esta parte no se entendió, lo que nos quiere decir es que todas estas partículas se crearon a partir de la explosión del Big Bang. Es decir, se han clasificado estas partículas según en qué momento de la formación de nuestro universo se generaron. Y por eso tenemos partículas de primera, segunda y tercera generación. ¿Ya? Entonces, según en qué momento de la formación del universo se formaron, es si son partículas de primera o de segunda generación. ¿Ya? Y eso sería lo relevante, chiquillos. No sé si quedan dudas respecto a esto. Es un poco complejo porque hay harto concepto, lo entiendo. Hola, Miss. ¿Vio mi mensaje? ¿Gaspar? No. No, Benja. Benja. ¿Está en el chat? Sí. Hola, Miss. Perdón el atraso. Estaba ayudando en la cocina. Me parece excelente. No era para que lo esté. No tenía que leerlo. Era privado. Perdón. Era para sacar pica. Pucha. Ya, perdóneme. Le debo un chocolate cuando volvamos. Por avergonzar. No se preocupe. Gracias por el... Los cabros ya sabían, pero era para que usted supiera en realidad. Entonces estáis proleseando, no te debo nada. Ya. Una pregunta. Dígame. El modelo estándar no es lo mismo que el modelo estático, no nada que ver. No. Estamos hablando de cosas diferentes. El modelo estándar es un modelo que se supone que ya no tiene variación. Ya lo que se asume es que la tecnología ha llegado a tal punto en que no deberíamos encontrar ninguna otra partícula más pequeña que las que ya se han encontrado. Y por eso se llama modelo estándar, que ya no debería tener variación. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, chiquillo, es harto concepto, es algo que requiere que ustedes lo revisen. Lamentablemente no hay ningún capítulo del Cosmos que nos ayude en esta oportunidad. Diga. Lo que pasa es que yo tenía entendido que los protones, neutrones y electrones se medían como por números enteros. Entonces, los visibles ya no se ven por números enteros. Lo que pasa es que yo los puedo seguir dividiendo, pero no es que yo divida un protón, sino que encontramos otro tipo de partículas, ¿ya? No es que yo, por ejemplo, formo, no sé, si tomo 2 quarks voy a tener el protón, no. Significa que encontré una partícula más pequeña, una partícula subatómica, ¿sí? Entonces las partículas atómicas siguen siendo el protón, el neutrón y el electrón. Bueno, el electrón no en realidad porque es un leptón, pero el protón y el neutrón siguen siendo atómicas. Pero si yo me pongo a investigar más al fondo, ya no es la partícula más pequeña el protón, sino que hay una partícula mucho más pequeña, que serían en este caso los leptones y los quarks. Yo pensé que estaban compuestos por aire. ¿Entendí? No. ¿Alguna otra consulta?
¿Esto lo habían estudiado antes en química? Sí, pero hace años antes. Ah, ya. Sí, Ya. hace años atrás, como en primero, segundo, por ahí. Claro. Claro, sí, es parte de la materia ahora de cuarto, bueno, del antiguo currículum, es importante revisarlo. Vamos a continuar con esta idea en todo caso, sí, vamos a continuar con esta idea porque hay hartos conceptos detrás, o sea, yo por ejemplo ahora expliqué los modelos atómicos en general, pero hay un montón de cosas que debemos revisar. Sí, lo que le decía de las líneas espectrales, el comportamiento cuántico que les indiqué anteriormente, o sea, hay un sinnúmero de cosas en las que nos debemos detener antes de poder como finalizar esta parte, ¿ya? Eso pues chiquillos, si no hay más duda, importante que revisen la clase de nuevo. Yo voy a ver si encuentro material adicional o a lo mejor otro tipo de actividad. La actividad que les pedí de la primera clase era que ustedes investigaran acerca de un tema en particular. Entonces eso simplemente buscarlo en Google, siempre idealmente no, que no sea Wikipedia y obviamente como me preguntó un compañero, colocarle la fuente. Y la segunda actividad es hacer un mapa mental de estos modelos atómicos, porque nos permiten resumir así lo que hemos visto. Como son muchas ideas, les pido hacer un mapa mental que les puse inclusive algunos ejemplos de compañeros de segundo medio que me lo hicieron para las teorías de la luz, que es interesante utilizar esa herramienta. De todas formas, voy a buscar, como les decía, algún material extra que lo explique mejor o que tenga las ideas a lo mejor más claras para ustedes, ¿ya? Pero eso, no sé si hay más dudas, quieren saber alguna cosa, si no, estaríamos listos por hoy. Los de segundo medio le hicieron recién la actividad esa. No, la hicieron hace como un mes. Obviamente no todos lo han hecho, pero de las personas que la hicieron, no, fue hace como un mes. ¿Alguna otra duda? Dígame. Lo que pasa es que yo estoy como atrasada, pero porque no entendí la primera unidad. Ya. Entonces, no sé si pudiera hacer una clase extra hablando de la primera unidad porque como que la entendía medio. Sí, mira, lo que yo tengo planificado es que cuando terminemos la priorización curricular, yo quiero retomar la primera unidad, ¿ya? Porque esta unidad, al igual que en otros cursos, se vio así como mitad en clase y mitad no presencial, o hacer una síntesis. Yo siempre hago síntesis, entonces quiero terminar con esta unidad para no perder como el hilo conductor y luego volver a retomar esa primera unidad, con obviamente ejercicios también PSU, que no tuvimos la oportunidad de hacerlo como lo hicimos con la segunda unidad, que hubo una clase solo para ejercicios PSU, una síntesis. Entonces lo voy a tener en cuenta, pero cuando terminemos esta unidad, yo voy a retomar esa primera, ¿ya? Ya, Miss. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguien que necesite alguna cosa? Entonces, la próxima clase, ¿qué vamos a ver? O sea, ¿vamos a ver más en profundidad los modelos atómicos o...? Vamos a ver en profundidad lo que pasa con el modelo atómico de Bohr. O sea, no precisamente con lo que pasa con el modelo atómico de Bohr, pero sí que a partir de lo que él hace, de ese trabajo de los orbitales, de las ondas estacionarias que él plantea, nacen un montón de conceptos que tienen que ver con la teoría de la relatividad un poco, con los trabajos de Max Planck, que están asociados también a explicar el átomo. ¿Ya? Entonces, pero tenemos que detenernos ahí en la parte que es de Bohr y el otro modelo que es el modelo mecánico cuántico. Ahí es donde tenemos que hacer un detenimiento de los conceptos y con eso se termina la unidad. ¿Ya? Es muy corta, estos contenidos son cortos, no es tanto. Ya. ¿Alguna otra duda?
No. No. Bueno, yo cualquier cosa por la plataforma, ustedes saben que yo siempre contesto, ¿ya? Así que no duden en consultarme lo que necesiten, menos dinero porque no tengo. Eso, chiquillos. Ok, Mix. Sí. Chao, mi. Cuídense. Que se den bien. Nos vemos. Cuídense. 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 Lo demás pesado. Lord. Está bien, pues.